Me llamo Miguel Herrera, tengo 64 años y soy comerciante en Guadalajara. Toda mi vida trabajé para construir un patrimonio para mi familia, pero nunca imaginé que el mismo día que enterré a Carmen, mi esposa de 30 años, encontraría a mi único hijo festejando con sus suegros mientras intentaban robarme todo lo que había construido con sudor y sacrificio. Esta es mi historia, una que nunca pensé tener que contar. Pero antes de continuar, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Siempre fui un hombre sencillo. Comencé con una pequeña tienda de abarrotes que, con los años, se convirtió en una cadena respetable de mini supers en varios barrios de Guadalajara. Carmen siempre estuvo a mi lado, apoyándome en cada decisión, celebrando cada logro por pequeño que fuera. 30 años juntos, y cada mañana me despertaba agradecido por tenerla conmigo. Todo cambió cuando le diagnosticaron cáncer. Primero fue en el seno, luego se extendió. Los médicos nos dieron pocas esperanzas, pero yo me negué a aceptarlo. ¿Cómo podía rendirme cuando se trataba de la mujer que me había dado todo? Vendí 2 de mis tiendas, hipotequé la casa, busqué tratamientos experimentales en Ciudad de México, en Estados Unidos. Incluso consideramos viajar a Europa, todo para intentar salvarla. Diego, nuestro único hijo, parecía apoyarnos, o eso creía yo. A sus 28 años ya estaba casado con Lucía Mendoza, la hija de una familia adinerada que siempre me miró por encima del hombro. Don Aurelio, mi consuegro, era dueño de varias propiedades comerciales en el centro de la ciudad. Siempre alardeaba de sus conexiones políticas y de cómo había multiplicado la fortuna familiar. Su esposa, doña Silvia, no se quedaba atrás con sus joyas y sus comentarios sobre cómo mi negocio era pintoresco. «Es admirable lo que has logrado, Miguel, viniendo de donde vienes», me dijo una vez durante una cena familiar, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Carmen los toleraba mejor que yo. «Son familia ahora», me decía. «Por Diego, tenemos que llevarnos bien». Los últimos meses de Carmen fueron agónicos. El cáncer se había extendido demasiado, y ni siquiera los tratamientos más costosos pudieron detenerlo. Permanecí a su lado día y noche, sosteniendo su mano, recordándole nuestros momentos felices, prometiéndole que cuidaría de Diego como ella siempre lo hizo. La mañana que falleció estaba tranquila, como si finalmente hubiera encontrado paz después de tanto sufrimiento. Me quedé mirándola, incapaz de procesarlo. 30 años juntos, terminados en un suspiro. El funeral fue simple, pero digno. Carmen siempre decía que no quería lágrimas ni lamentos cuando partiera, sino que celebráramos su vida. Intenté honrar su deseo, pero el dolor era demasiado grande. Diego estuvo a mi lado durante la ceremonia, aparentemente devastado. Los Mendoza también asistieron, con sus trajes negros impecables y expresiones solemnes. «Lo siento mucho, Miguel», me dijo don Aurelio, colocando su mano sobre mi hombro. Carmen era una gran mujer. «Gracias por venir», respondí mecánicamente, sin energía para más. Después del entierro, algunos amigos cercanos y familiares se acercaron a darme el pésame. Me sentía como un autómata, respondiendo por inercia, deseando solo regresar a casa y enfrentar el silencio que sabía me esperaba. «Papá, los suegros quieren hablar contigo», me dijo Diego mientras salíamos del cementerio. «Sobre algunos asuntos importantes. ¿Te parece bien si vamos todos a casa?» «Hoy no, hijo», respondí, frotándome los ojos cansados. «No tengo cabeza para asuntos importantes. Es sobre lo que mamá hubiera querido», insistió, con una expresión que no supe interpretar. «Por favor, es importante». Cedí, más por agotamiento que por convicción. Conduje en silencio hasta nuestra casa, seguido por el lujoso auto de los Mendoza. Durante el trayecto, repasaba mentalmente los momentos con Carmen, desde nuestro primer encuentro hasta su última sonrisa débil. Me preguntaba cómo seguiría adelante sin ella. Estacioné frente a la casa que compramos cuando Diego apenas era un bebé. Tantos recuerdos en cada rincón. Cenas familiares, cumpleaños, discusiones, reconciliaciones, toda una vida juntos. Al abrir la puerta, esperaba encontrar el mismo hogar sombrío que había dejado esa mañana. En cambio, escuché risas. Avancé por el pasillo confundido. Las voces venían de la sala. Al entrar,
La imagen que vi quedará grabada en mi memoria para siempre. Diego, Lucía y los Mendoza estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, con copas de champán en las manos. Sobre la mesa había documentos esparcidos. Entre ellos reconocí las escrituras de mi casa y los papeles de mis negocios. Se quedaron congelados al verme. Por un momento, el silencio fue absoluto. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Don Aurelio fue el primero en recomponerse. Se puso de pie, alisando su traje caro, y me dirigió una sonrisa que me heló la sangre. «Miguel, llegas antes de lo esperado. Estábamos ultimando algunos detalles». «¿Detalles de qué?», insistí mirando los documentos en la mesa. Diego se levantó entonces, acercándose a mí con lo que pretendía ser una expresión conciliadora. «Papá, íbamos a hablarte de esto. Es lo mejor para todos». «¿De qué estás hablando, Diego? ¿Qué son esos papeles?». Lucía intercambió una mirada nerviosa con su madre, quien rápidamente tomó un sorbo de champán. Don Aurelio, en cambio, mantuvo su compostura. «Miguel, seamos prácticos», comenzó, como quien explica algo obvio a un niño. «Has gastado prácticamente todo en los tratamientos de Carmen, la hipoteca, las deudas. Diego nos contó que incluso has considerado vender tu último negocio». «Eso no es asunto suyo», respondí, sintiendo cómo la confusión inicial daba paso a la ira. «Lo es cuando afecta a nuestra hija», intervino doña Silvia. «Lucía y Diego merecen estabilidad, un futuro. ¿Y esto qué tiene que ver con mis escrituras?», exigí saber, acercándome a la mesa. Tomé uno de los documentos, un poder notarial con mi supuesta firma. «Yo nunca firmé esto». Diego tomó el papel de mis manos. «Papá, lo hicimos por tu bien. Desde que mamá enfermó, no has sido tú mismo. Tomas decisiones impulsivas. Gastas sin control en tratamientos que todos sabíamos que no funcionarían». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Estás diciendo que no debería haber intentado salvar a tu madre?». «Lo que mi hijo quiere decir», intervino don Aurelio, «es que a veces el dolor nos nubla el juicio. Diego solo quiere protegerte, y proteger lo que queda del patrimonio familiar». «Falsificando mi firma», afirmé, no como pregunta. El silencio que siguió fue su confesión. Miré a Diego, buscando en sus ojos al niño que había criado. No lo encontré. «Parabéns, Miguel», dijo don Aurelio con una sonrisa fría. «Ahora puedes mudarte a un asilo digno. Todo está arreglado». La habitación comenzó a dar vueltas. Me apoyé en la pared para no caer. «¿Un asilo? Esta es mi casa. He trabajado toda mi vida para...». «Y nadie te lo niega», interrumpió doña Silvia. «Pero ya no estás en condiciones de manejar todo esto. Diego y Lucía pueden hacerse cargo mientras tú descansas». «Falsificaron mi firma», repetí, esta vez más fuerte. «Eso es un delito». Don Aurelio suspiró teatralmente. «Miguel, por favor, no compliques las cosas. Los documentos ya están presentados. Según el papeleo, has cedido voluntariamente tus propiedades y negocios a Diego, reconociendo tu incapacidad para administrarlos debido a tu estado mental inestable tras la enfermedad de Carmen». «¿Estado mental inestable? ¿De qué hablan?». Diego se acercó, intentando poner su mano en mi hombro. La aparté de un manotazo. «Papá, has estado actuando extraño. Los vecinos lo han notado, los empleados de la tienda también. ¿Recuerdas cuando olvidaste recogerme en el aeropuerto? ¿O cuando dejaste las llaves dentro del auto con el motor encendido? Estaba preocupado por tu madre, Diego. Eso no significa que estés senil». «Nadie ha dicho esa palabra», intervino Lucía, hablando por primera vez. «Solo queremos cuidarte, que no tengas que preocuparte por nada». Miré a mi alrededor, a estas personas celebrando mientras el cuerpo de Carmen apenas comenzaba a enfriarse en su tumba. Mi propio hijo, conspirando para robarme todo, para declararme incompetente. «Quiero que se vayan de mi casa», dije con una calma que no sentía. «Todos ustedes, ahora». Don Aurelio rió suavemente. «Me temo que ya no es tu casa, Miguel. El juez ha emitido una orden provisional reconociendo a Diego como administrador de tus bienes, pendiente de la evaluación psicológica completa». «¿Evaluación psicológica? Esto es absurdo». «Papá», Diego dio un paso hacia mí, «no hagas esto más difícil. Los documentos están firmados, los abogados han sido pagados. Es lo mejor para todos». Lo miré fijamente, este extraño que había criado. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?». Su silencio fue revelador. «¿Desde antes que tu madre muriera?».
Mientras yo gastaba hasta el último peso intentando salvarla, tú planeabas cómo quitarme todo. No lo entiendes, murmuró, sin poder sostenerme la mirada. Los Mendoza tienen contactos, oportunidades. Podemos hacer crecer el negocio, convertirlo en algo grande. Y yo soy un obstáculo, concluí. Eres un hombre mayor y cansado, intervino don Aurelio, que merece descansar después de tanta lucha. El asilo que hemos elegido es excelente, con atención médica a las 24 horas. Me sentí enfermo. El mismo día que había enterrado a mi esposa, mi hijo me estaba enterrando en vida. Diego, dije, mirándolo directamente, tu madre estaría avergonzada de ti. Vi el impacto de mis palabras en su rostro. Un breve destello de culpa rápidamente reemplazado por determinación. Lo siento, papá, pero está decidido. Puedes quedarte aquí esta noche, pero mañana vendrán a ayudarte con la mudanza al asilo. Sin decir más, salí de la sala. Me encerré en mi habitación, la que había compartido con Carmen durante décadas. Me senté en la cama, sintiendo su ausencia más que nunca. No dormí esa noche. Escuché las voces en la sala, discutiendo detalles, celebrando su victoria. Escuché a mi hijo, mi sangre, riendo con las personas que planeaban destruirme. Al amanecer, tomé una decisión. No me rendirían sin luchar. Carmen nunca me lo perdonaría. Esperé a que la casa quedara en silencio. Diego y los demás debían haberse marchado, confiados en su triunfo. Salí sigilosamente de la habitación con lo esencial en una pequeña maleta. Algo de ropa, mis documentos personales y la fotografía de Carmen que siempre llevaba en la cartera. No iría a ningún asilo. Tenía que encontrar ayuda. Alguien que pudiera creerme, que entendiera que estaba siendo víctima de una conspiración familiar. Al salir de casa, miré atrás una última vez. La casa que había construido con tanto esfuerzo, donde había criado a mi hijo, donde había amado a mi esposa hasta su último aliento. Ahora era el escenario de la peor traición. Te lo prometo, Carmen, murmuré. No dejaré que se salgan con la suya. Con esa promesa en mente, caminé hacia la calle. Un hombre de 64 años que acababa de perder a su esposa y que ahora debía luchar por su dignidad contra su propio hijo. La batalla apenas comenzaba y yo estaba solo. Pero por Carmen, por nuestra vida juntos, encontraría la manera de recuperar lo que me pertenecía. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera ayudarme a navegar este laberinto legal en el que me habían metido. Alguien que creyera que un hombre de mi edad todavía podía defenderse. Alguien que viera más allá de las apariencias y entendiera que esta no era la historia de un anciano confundido, sino de un hombre traicionado por su propia sangre. Y sabía exactamente con quién debía hablar primero. Salí de mi propia casa como un ladrón, con una pequeña maleta y el corazón destrozado. 30 años construyendo un patrimonio, y en un solo día, mi propio hijo intentaba arrebatármelo todo. Las calles de Guadalajara me parecieron diferentes esa mañana, como si la ciudad entera hubiera cambiado durante el funeral de Carmen. Mi primer instinto fue buscar a Roberto Guzmán, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Roberto no solo era mi asesor legal, también había sido amigo cercano de Carmen y mío. Él había redactado nuestros testamentos, manejado los contratos de las tiendas e incluso nos había representado cuando compramos la casa. Sin embargo, no podía simplemente aparecer en su oficina a primera hora sin previo aviso. Decidí llamarlo desde una cafetería cercana. «Roberto, soy Miguel Herrera. Miguel, lo siento mucho por Carmen. Quise ir al funeral, pero estaba en Monterrey por un caso. Regresé anoche. Gracias, Roberto. Necesito verte urgentemente. Es un asunto grave». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Por supuesto, Miguel. ¿Quieres venir a la oficina ahora mismo?» «Sí, pero necesito discreción. No quiero que nadie sepa que estoy ahí». Otra pausa, más larga esta vez. «Miguel, me estás preocupando. ¿Qué sucede?» «Te lo explicaré cuando nos veamos. Por favor, Roberto, es importante». Media hora después, estaba sentado frente a Roberto en su despacho. Le conté todo, la celebración que encontré después del funeral, los documentos falsificados, el plan para internarme en un asilo, la conspiración entre Diego y los Mendoza. Roberto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Esto es grave, Miguel. Muy grave.
Falsificar documentos es un delito penal. Pero necesitamos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Yo no firmé esos papeles, Roberto. Es obvio que falsificaron mi firma. Para un tribunal no es tan simple. Necesitamos una evaluación grafotécnica, pero primero debemos obtener copias de esos documentos. Roberto se inclinó hacia adelante. Y tenemos que actuar rápido, antes de que transfieran las propiedades o los negocios. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto que sí. Carmen era como una hermana para mí, y tú eres mi amigo. No permitiré que te hagan esto. Roberto tomó su teléfono. Voy a llamar a un contacto en el registro público de la propiedad. Necesitamos saber exactamente qué documentos presentaron. Mientras Roberto hacía llamadas, me sentí momentáneamente aliviado. No estaba solo en esta lucha. Miguel, dijo Roberto después de varias llamadas, las noticias no son buenas. Ya presentaron los documentos para la transferencia de la casa y 2 de tus tiendas. Y hay algo más. Su expresión se ensombreció. También han solicitado una evaluación de tu capacidad mental, alegando comportamiento errático y decisiones financieras irresponsables. ¡Eso es absurdo! Lo sé, pero es una estrategia inteligente. Si logran que te declaren incapacitado, todas las transferencias se validarían como medidas de protección patrimonial. Me dejé caer en la silla, agotado. ¿Qué podemos hacer? Primero necesitamos que te evalúe un psiquiatra de nuestra confianza, para contrarrestar cualquier evaluación sesgada que ellos presenten. Tengo un colega, el Dr. Vázquez, especialista en psiquiatría forense. Después, solicitaremos la evaluación grafotécnica de las firmas. Y mientras tanto, presentaremos una denuncia por falsificación de documentos. ¿Y si ellos ya contrataron a alguien para declarar que estoy senil? Roberto me miró directamente. Es una posibilidad. Por eso debemos movernos rápido. Y hay algo más que debemos hacer. Necesitas un lugar seguro donde quedarte. Si realmente están detrás de tu patrimonio, no se detendrán fácilmente. No había considerado eso. ¿Dónde podría quedarme? La mayoría de mis amigos conocían a Diego, y los Mendoza tenían muchas conexiones en la ciudad. Tengo una casa de huéspedes en las afueras, ofreció Roberto. La uso para clientes que necesitan discreción. Puedes quedarte allí mientras resolvemos esto. Gracias, Roberto. No sé cómo pagarte esto. No tienes que pagarme nada. Carmen y tú siempre fueron buenos conmigo. Ahora déjame ayudarte. Esa misma tarde, me instalé en la casa de huéspedes de Roberto. Era un lugar pequeño pero confortable, alejado de la ciudad. Me sentía como un fugitivo, escondiéndome de mi propio hijo. Roberto regresó al anochecer con algo de comida y noticias. He conseguido una cita con el Dr. Vázquez para mañana temprano, y también tengo esto. Me entregó un sobre. Dentro había copias de los documentos que habían presentado. Ver mi supuesta firma en ellos me revolvió el estómago. Esto es indignante, dije, pasando las páginas. Ni siquiera se parece a mi firma. Para un experto será obvio, pero necesitamos el dictamen oficial. También he presentado la denuncia por falsificación. La policía investigará, pero estos procesos llevan tiempo. Tiempo es lo que no tengo, Roberto. Si me declaran incapacitado, no dejaremos que eso suceda. Roberto se sentó frente a mí. Miguel, hay algo que debo preguntarte, y necesito que seas completamente honesto. Por supuesto. ¿Has tenido episodios de confusión? ¿Olvidos significativos? Cualquier cosa que Diego o los Mendoza pudieran usar en tu contra. Reflexioné antes de responder. Durante la enfermedad de Carmen estaba exhausto. Dormía poco. Me preocupaba mucho. Hubo momentos en que olvidé cosas. Una cita con el banco, las llaves del coche una vez. Pero nada fuera de lo normal considerando las circunstancias. ¿Alguna decisión financiera que pudieran calificar como imprudente? Gasté mucho en los tratamientos de Carmen. Hipotequé la casa, vendí 2 tiendas. Pero no fueron decisiones impulsivas. Estaba intentando salvar a mi esposa. Roberto asintió, tomando notas. Eso es comprensible y justificable. Cualquier persona haría lo mismo por su cónyuge. Usaremos eso a nuestro favor. Al día siguiente, el doctor Vázquez me realizó una evaluación exhaustiva. Tests cognitivos, preguntas sobre mi vida, evaluaciones de memoria y capacidad de juicio. Al finalizar, su diagnóstico fue claro. Estaba perfectamente capacitado para manejar mis asuntos. Señor Herrera, me dijo el doctor Vázquez,
No veo ningún signo de deterioro cognitivo o trastorno que pudiera afectar su capacidad de tomar decisiones. Lo que veo es un hombre en duelo, lo cual es completamente normal después de perder a su esposa. Con el informe del doctor Vázquez y la denuncia por falsificación en marcha, sentí que recuperaba algo de control sobre la situación. Pero esa sensación duró poco. 3 días después de instalarme en la casa de huéspedes, Roberto llegó con una expresión preocupada. «Miguel, han estado buscándote. Diego ha presentado una denuncia por tu desaparición, alegando que te fuiste en un estado de confusión y que teme por tu seguridad». «Es ridículo. Él sabe perfectamente que me fui porque me estaban robando». «Lo sé, pero es otra estrategia para reforzar su argumento sobre tu supuesta incapacidad. Están creando una narrativa de un hombre mayor, confundido y en duelo, que huye sin razón aparente. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos ser proactivos. Mañana iremos a la fiscalía para que declares que estás bien y expliques por qué te fuiste. También solicitaremos una orden de protección contra Diego y los Mendoza». La idea de enfrentarme a Diego me provocaba sentimientos encontrados. Era mi único hijo, mi sangre. A pesar de su traición, una parte de mí aún quería entender por qué había hecho algo así. «Roberto, ¿crees que debería intentar hablar con Diego? Quizás si le explico...» «Miguel, entiendo el impulso, pero no es recomendable ahora. Cualquier contacto podría ser manipulado y usado en tu contra. Además, no olvides que no está actuando solo. Los Mendoza están detrás de todo esto». Asentí, reconociendo la sabiduría en sus palabras, aunque me doliera. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en una cama que no era la mía, recordé todos los momentos con Diego. Su primer día de escuela, sus graduaciones, el día que nos presentó a Lucía. ¿En qué momento se había convertido en esta persona capaz de traicionar a su propio padre? A la mañana siguiente, cuando nos preparábamos para ir a la fiscalía, Roberto recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos. «Miguel Herrera». «Sí, es mi cliente». «¿Qué? ¿Cuándo?» La expresión de Roberto se volvió sombría. «Entiendo. Estaremos allí inmediatamente». «¿Qué sucede?», pregunté, alarmado por su cambio de actitud. «La policía ha detenido a Diego y a Aurelio Mendoza. Un empleado del notario confesó que le pagaron para falsificar los documentos. Aparentemente se sintió culpable después de ver las noticias sobre tu desaparición. El mundo pareció detenerse por un momento. Mi hijo, detenido». A pesar de todo lo que había hecho, sentí una punzada de dolor. ¿Qué pasará ahora? Tenemos que ir a la fiscalía. Quieren tu declaración formal. El trayecto hacia la fiscalía fue silencioso. Dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios. La sensación de justicia, el dolor por la situación de mi hijo y la incertidumbre sobre el futuro. Al llegar, un fiscal nos recibió en su oficina. Me explicó que el caso estaba siendo tratado con seriedad debido a la naturaleza de los delitos: falsificación de documentos, fraude y tentativa de apropiación indebida. «Señor Herrera, necesitamos su versión de los hechos», me dijo el fiscal, un hombre de mediana edad con expresión seria. Durante la siguiente hora, relaté todo lo sucedido desde el funeral de Carmen. El fiscal tomó notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar algún punto. «¿Desea presentar cargos formales contra su hijo y los Mendoza?», preguntó finalmente. La pregunta que había estado temiendo. ¿Quería ver a mi hijo en la cárcel? ¿A pesar de su traición? «Necesito pensarlo», respondí honestamente. «Lo entiendo, pero debo informarle que, independientemente de su decisión, el Estado proseguirá con los cargos por falsificación documental. Es un delito grave». Después de la declaración, me permitieron ver a Diego. Lo trajeron a una sala de interrogatorios, esposado y con aspecto desaliñado. Al verme, bajó la mirada, incapaz de sostener contacto visual. Nos dejaron solos, aunque había un oficial al otro lado del cristal. «¿Por qué, Diego?», fue lo único que pude preguntar. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. No fue idea mía, al principio. Aurelio me convenció. Dijo que era lo mejor para todos. Que tú ya no podías manejar los negocios, que estabas arruinándolo todo con los gastos médicos de mamá. ¿Y tú lo creíste? No lo sé, papá. Ellos tienen una forma de ver las cosas. Todo es negocio, oportunidad. Aurelio dijo que podíamos expandir las tiendas, convertirlas en una cadena importante. ¿A costa de encerrarme en un asilo? Diego finalmente me miró.
Dijo que sería un lugar bueno, confortable, que estarías mejor allí, sin preocupaciones. ¿Y tú? ¿Qué pensabas tú? No lo que te dijo Aurelio. Yo... Su voz se quebró. No lo sé, papá. Me dejé llevar. Lucía estaba entusiasmada con la idea de tener más dinero, de ser alguien importante en la ciudad. Y yo quería impresionarla, impresionar a sus padres. Lo miré, a este joven que había criado, ahora convertido en un hombre que había traicionado todo lo que su madre y yo le habíamos enseñado. Tu madre estaría destrozada, dije finalmente. Lo sé, respondió, con lágrimas en los ojos. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Salí de la sala sin añadir más. ¿Qué podía decir? Las disculpas no borraban lo que había hecho. La confianza rota, la traición. Roberto me esperaba afuera. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. No, pero lo estaré. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero recuperar mi vida, mi casa, mis negocios. Y quiero justicia. ¿Presentarás cargos contra Diego? Suspiré profundamente. No lo sé, Roberto. Es mi hijo, a pesar de todo. Tienes tiempo para decidir. Mientras tanto, con la confesión del empleado del notario y tu declaración, podemos solicitar la anulación inmediata de todos los documentos fraudulentos. Tu patrimonio estará seguro. Asentí, agradecido por tener a alguien como Roberto a mi lado en estos momentos. Al salir de la fiscalía, me sentía agotado, pero también aliviado. La verdad había salido a la luz. Sin embargo, no podía evitar preguntarme qué sería de mi relación con Diego después de esto. ¿Podría algún día perdonarlo? ¿Podría confiar en él nuevamente? Te llevaré de regreso a la casa de huéspedes, ofreció Roberto. Mañana podemos ir al juzgado para comenzar los trámites de anulación. Gracias, Roberto, por todo. Mientras nos alejábamos de la fiscalía, miré por la ventanilla y pensé en Carmen. Ella siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecían. ¿Qué me aconsejaría ahora? ¿Perdonar a nuestro hijo o dejar que enfrentara las consecuencias de sus actos? No tenía respuestas claras. Solo sabía que, por primera vez desde que encontré a mi hijo celebrando con sus suegros después del funeral de mi esposa, sentía que podría recuperar algo de lo perdido. No a Carmen, por supuesto, ni la relación que creía tener con Diego, pero al menos mi dignidad, mi hogar, y la seguridad de que nadie me arrebataría lo que había construido con tanto esfuerzo. El camino sería largo y doloroso, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por Carmen, por mí mismo, y quizás, de alguna manera, incluso por el Diego que alguna vez conocí, antes de que la ambición y la influencia de los Mendoza lo transformaran en un extraño. Pasé la noche dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de Diego esposado, con la mirada abatida, se repetía en mi mente. A pesar de su traición, seguía siendo mi hijo, mi única familia ahora que Carmen se había ido. El conflicto en mi interior no me daba tregua. Por un lado quería justicia, por otro, no podía evitar sentir compasión por él. A la mañana siguiente, Roberto llegó temprano a la casa de huéspedes. Traía café y pan dulce, pero también noticias importantes. El juez ha ordenado la suspensión inmediata de todas las transferencias, me informó mientras desayunábamos. Tus propiedades y negocios siguen a tu nombre, al menos por ahora. ¿Qué sigue ahora? Hay una audiencia preliminar esta tarde. El fiscal presentará los cargos formalmente contra Diego y los Mendoza. Aurelio y Diego siguen detenidos, pero doña Silvia y Lucía están en libertad. ¿Tengo que estar presente? No es obligatorio, pero sería conveniente. El juez apreciará ver que estás perfectamente capacitado, contrario a lo que alegaban. Asentí, aunque la idea de ver a mi hijo en el banquillo de los acusados me revolvía el estómago. También tengo que preguntarte algo importante, Miguel. El fiscal quiere saber si deseas proceder con los cargos por intento de apropiación indebida contra Diego. La falsificación documental seguirá su curso independientemente, pero tienes voz en lo demás. La pregunta que había estado evitando. ¿Quería que mi hijo fuera a prisión? Necesito pensarlo más, Roberto. ¿Puedo decidir después de la audiencia? Por supuesto. No hay prisa. La audiencia estaba programada para las 3 de la tarde. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Carmen. La ironía no se me escapaba. En menos de una semana, había enterrado a mi esposa, y ahora me preparaba para ver cómo mi hijo enfrentaba cargos criminales. Al llegar al juzgado, sentí todas las miradas sobre mí.
Algunos me observaban con curiosidad, otros con compasión. Me senté en la primera fila, con Roberto a mi lado, mientras esperábamos que comenzara la sesión. Cuando trajeron a Diego y a Aurelio, evité mirarlos directamente. Diego intentó captar mi atención, pero mantuve la vista al frente. No estaba preparado para ese intercambio, no todavía. La audiencia transcurrió con formalidad. El fiscal presentó los cargos, las pruebas iniciales, incluida la confesión del empleado del notario. El juez escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales. Finalmente, decidió mantener a Diego y Aurelio en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Al salir de la sala, una mujer se acercó a mí. La reconocí inmediatamente. María, la secretaria de confianza que había trabajado conmigo en la administración de mis tiendas durante los últimos 15 años. Don Miguel, me saludó, visiblemente nerviosa. Necesito hablar con usted. Es importante. Roberto, siempre cauteloso, intervino. ¿Quién es usted, señora? Soy María Solís. Trabajo para don Miguel desde hace años. Por favor, es urgente. Está bien, Roberto. María es de confianza. Nos apartamos a un rincón más tranquilo del pasillo. María miró alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Don Miguel, hay algo que debe saber. Esto va más allá de lo que parece. ¿A qué te refieres, María? La señora Lucía vino a la oficina principal hace unos días, antes del fallecimiento de doña Carmen. Estaba buscando documentos, contratos, estados de cuenta. Pensé que usted la había autorizado, pero ahora... Continúa, por favor. La escuché hablando por teléfono. Decía que habían encontrado la forma de quedarse con todo, que era cuestión de tiempo. Mencionó algo sobre un seguro. ¿Un seguro? ¿El seguro de vida de Carmen? María asintió. Sí, y también mencionó otros seguros, los de las propiedades comerciales. Dijo que valían mucho más de lo que usted creía. Miré a Roberto, quien parecía tan confundido como yo. Don Miguel, continuó María bajando aún más la voz. Hay algo más. Escuché a Lucía decir que si usted no cooperaba con lo del asilo, tenían otras opciones. No entendí exactamente qué quería decir, pero sonaba amenazante. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estaba insinuando lo que yo pensaba? ¿Tienes alguna prueba de esto, María?, preguntó Roberto. No exactamente, pero... María dudó un momento. La semana pasada Lucía dejó una carpeta en la oficina. Olvidó llevársela cuando se fue. La guardé en mi escritorio, pensando en devolvérsela, pero con todo lo que ha pasado, la traje conmigo. De su bolso, María sacó una carpeta manila. Me la entregó con manos temblorosas. Gracias, María. Aprecio mucho tu lealtad. Don Miguel, tenga cuidado. Esa gente no son lo que aparentan. Después de que María se marchó, Roberto y yo nos dirigimos a su oficina para revisar el contenido de la carpeta. Lo que encontramos superaba mis peores temores. Había copias de pólizas de seguros que yo desconocía, aparentemente contratadas a mi nombre, con beneficiarios que incluían a Diego y los Mendoza. También había documentos de un préstamo que supuestamente yo había solicitado, usando mis propiedades como garantía. Y lo más perturbador, un folleto de una clínica psiquiátrica privada, con anotaciones sobre tratamientos de larga duración para pacientes no cooperativos. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, murmuró Roberto, revisando página tras página. No solo querían quitarte tus bienes, parece que tenían un plan más siniestro. ¿Encerrarme en una clínica psiquiátrica? ¿Es eso legal? Con los contactos adecuados y suficiente dinero, podrían haberlo conseguido, especialmente si te declaraban incapaz. Me dejé caer en la silla, abrumado. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. ¿Qué hacemos ahora? Roberto pensó por un momento. Estos documentos son importantes, pero necesitamos más pruebas. Si Lucía y doña Silvia están involucradas en esto tanto como Diego y Aurelio, debemos demostrarlo. ¿Cómo? Tengo una idea, pero es arriesgada. Implicaría que te reúnas con ellas. ¿Reunirme? ¿Por qué harían eso después de todo lo ocurrido? Porque les haremos creer que estás dispuesto a negociar, que no quieres que Diego vaya a prisión y estás considerando retirar los cargos, a cambio de ciertas concesiones. Entendí inmediatamente. ¿Quieres que confiesen sin darse cuenta? Exactamente. Grabaremos la conversación. Si revelan sus verdaderas intenciones, tendremos pruebas sólidas contra ellas también. La idea me inquietaba, pero veía su lógica. ¿Es legal grabar una conversación sin consentimiento?
En circunstancias normales, no. Pero dadas las evidencias de conspiración que ya tenemos, podría justificarse como parte de una investigación de un delito mayor. Además, lo haríamos en coordinación con el fiscal. Esa misma tarde, Roberto se reunió con el fiscal encargado del caso. Le mostró los documentos encontrados en la carpeta de María y le explicó nuestra teoría y el plan propuesto. Para mi sorpresa, el fiscal estuvo de acuerdo. Si podemos demostrar que había una conspiración más amplia, posiblemente con intenciones que iban más allá del fraude patrimonial, los cargos serían mucho más serios, explicó Roberto después de la reunión. El fiscal nos autorizó a proceder, pero con supervisión policial. Al día siguiente, todo estaba preparado. Roberto contactó a Lucía, haciéndole creer que yo estaba dispuesto a hablar sobre la posibilidad de retirar los cargos contra Diego. Como esperábamos, ella aceptó reunirse conmigo en un café céntrico. Antes de la reunión, técnicos policiales instalaron un micrófono oculto en mi ropa y un equipo de vigilancia se posicionó estratégicamente en el café. Roberto estaría en una mesa cercana, fingiendo trabajar en su laptop. Llegué al café media hora antes, nervioso, pero decidido. Cuando Lucía entró, acompañada por doña Silvia, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Estas mujeres, que deberían haber sido parte de mi familia, habían conspirado para destruirme. Miguel, saludó doña Silvia con una sonrisa fría. Qué bueno que hayas recapacitado. Me limité a asentir, indicándoles que se sentaran. Iré directo al punto, comencé, manteniendo la voz baja pero firme. No quiero que Diego vaya a prisión. Es mi hijo, a pesar de todo. Por supuesto, respondió Lucía, con fingida comprensión. Nadie quiere eso. Estoy considerando retirar los cargos, pero necesito entender exactamente qué pasó. ¿Por qué hicieron esto? Lucía y doña Silvia intercambiaron miradas. Fue la mayor quien tomó la palabra. Miguel, debes entender que solo queríamos lo mejor para todos. Diego estaba preocupado por ti, por cómo manejabas tus finanzas después de la enfermedad de Carmen. ¿Y la solución era falsificar mi firma y encerrarme en un asilo? Era una residencia de primera categoría, corrigió doña Silvia. Habrías estado cómodo, bien atendido. ¿Y los seguros? ¿Los préstamos a mi nombre? Vi un destello de sorpresa en sus ojos. No esperaban que supiera sobre eso. ¿De qué hablas?, preguntó Lucía, intentando mantener la compostura. Encontré los documentos, Lucía. Las pólizas, los préstamos, todo. Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, doña Silvia suspiró. Fueron medidas preventivas, nada más, para proteger el patrimonio familiar. ¿Familiar? Es mi patrimonio, construido con mi trabajo y el de Carmen. Y ahora es parte de nuestra familia también, insistió doña Silvia. Diego es tu hijo, Lucía su esposa. Todo queda en familia. ¿Y si me negaba a cooperar? María mencionó algo sobre otras opciones, otro intercambio de miradas. Esta vez fue Lucía quien respondió. No sé qué te habrá dicho esa mujer, pero obviamente malinterpretó algo. ¿Qué hay de la clínica psiquiátrica? ¿También era una medida preventiva? El rostro de Lucía palideció ligeramente. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes. Encontré el folleto con tus anotaciones sobre tratamientos para pacientes no cooperativos. Doña Silvia colocó una mano sobre la de Lucía, como advirtiéndole que se controlara. Miguel, dijo con voz pausada, estás malinterpretando las cosas. Todo lo que hicimos fue pensando en el bienestar de todos, incluido tú. ¿Incluido yo? ¿Cómo exactamente me beneficia que me declaren incapaz y me encierren mientras ustedes se quedan con todo? No seas dramático, respondió doña Silvia. Nadie hablaba de encerrarte. La clínica era solo una opción en caso de que tu estado mental empeorara. ¿Mi estado mental? Después de perder a Carmen, estabas claramente afectado, continuó, tomando decisiones erráticas, gastando dinero sin control. Diego estaba preocupado de que pudieras hacer algo extremo. ¿Como quitarme la vida? ¿Es eso lo que insinúas? Doña Silvia no respondió directamente. En cambio, adoptó un tono conciliador. Miguel, podemos solucionar esto. Diego cometió un error, lo admitimos, pero no es necesario que pague con prisión. Aún podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. ¿Qué tipo de acuerdo? Retira los cargos contra Diego,
A cambio, podrías conservar la casa y una de tus tiendas. El resto pasaría a Diego y Lucía, como estaba planeado originalmente, pero de forma legal, con tu consentimiento. ¿Y si me niego? Esta vez fue Lucía quien respondió, con una frialdad que me sorprendió. Sería lamentable. Diego podría ir a prisión, sí, pero nosotros aún tenemos recursos, contactos, formas de hacer que la vida sea difícil para ti. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Mi padre tiene amigos en muchos lugares. Jueces, policías, médicos. Si quisiéramos demostrar que estás mentalmente incapacitado, podríamos hacerlo, con o sin tu cooperación. Doña Silvia le lanzó una mirada de advertencia, pero Lucía continuó. Piénsalo, Miguel. ¿De verdad quieres pasar tus últimos años peleando contra nosotros? ¿No sería mejor llegar a un acuerdo, conservar parte de tus bienes y vivir tranquilo? En ese momento, comprendí completamente la magnitud de su maldad. No solo querían mi patrimonio, estaban dispuestos a destruir mi vida, mi libertad, mi dignidad para conseguirlo. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, intentando mantener la calma. No demasiado tiempo, advirtió doña Silvia. La audiencia de Diego es en 3 días. Necesitamos tu decisión antes de eso. Nos despedimos con tensión palpable. Cuando salieron del café, sentí que podía respirar nuevamente. Roberto se acercó inmediatamente. Lo tenemos. Todo quedó grabado. Las amenazas, las insinuaciones sobre la clínica, todo. ¿Será suficiente? Más que suficiente. Con esto y los documentos que ya tenemos, el fiscal podrá presentar cargos contra Lucía y doña Silvia también. Esa misma tarde, entregamos la grabación al fiscal. Después de escucharla, su expresión se endureció. Esto es extorsión, conspiración y posiblemente tentativa de secuestro, declaró. Solicitaré órdenes de arresto para ambas mujeres inmediatamente. Al día siguiente, Lucía y doña Silvia fueron detenidas. La noticia apareció en los periódicos locales. Familia conspira para despojar a comerciante de sus bienes tras muerte de su esposa. Me sentía exhausto pero aliviado. La verdad había salido a la luz, y los responsables enfrentarían las consecuencias de sus actos. Sin embargo, no podía evitar sentir cierta tristeza por Diego. A pesar de su traición, seguía siendo mi hijo, y ahora su vida estaba arruinada. Roberto me aconsejó regresar a mi casa. Con todos los implicados detenidos y los documentos fraudulentos anulados, era seguro volver. Pero cuando abrí la puerta de lo que había sido mi hogar con Carmen, sentí un vacío inmenso. Las paredes guardaban demasiados recuerdos, tanto felices como dolorosos. Esa noche, sentado en el sillón donde Carmen solía leer, tomé una decisión importante, no solo sobre el futuro de Diego, sino sobre mi propio futuro. Una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Antes de la audiencia final, donde se formalizarían los cargos contra todos los implicados, solicité una visita privada con Diego en el centro de detención. Necesitaba verlo una vez más, hablar con él, entender sus motivaciones más profundas antes de decidir definitivamente si procedería con los cargos en su contra. El encuentro sería al día siguiente, y mientras me preparaba mentalmente para enfrentar a mi hijo, no podía evitar preguntarme, ¿qué diría Carmen en esta situación? ¿Qué hubiera hecho ella? La sala de visitas del centro de detención era fría y austera. Paredes grises, una mesa metálica atornillada al suelo, 2 sillas igualmente fijas. Esperé sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, intentando controlar los nervios. No había visto a Diego desde la audiencia preliminar, y no sabía qué esperar de este encuentro. Cuando lo trajeron, me impactó su apariencia. En apenas una semana, parecía haber envejecido años. Tenía ojeras profundas, barba incipiente, y su postura encorvada denotaba derrota. Me miró brevemente antes de sentarse frente a mí, incapaz de sostener mi mirada por más de unos segundos. Permanecimos en silencio varios minutos. ¿Qué se dice a un hijo que ha intentado despojarte de todo? Gracias por venir, dijo finalmente, con voz ronca. No esperaba verte antes del juicio. Necesitaba hablar contigo, entender. Diego asintió levemente, mirando sus manos esposadas. Supongo que ahora Lucía y su madre también están detenidas. Sí. El fiscal encontró suficientes evidencias para acusarlas de conspiración y extorsión. Otro silencio. La tensión era palpable. ¿Por qué, Diego?
Es lo único que sigo sin entender. ¿Por qué traicionar así a tu propia sangre? Mi hijo suspiró profundamente antes de responder. No fue algo que planeara, papá. Al principio solo eran comentarios de Aurelio sobre cómo podríamos expandir el negocio si yo tuviera más control, cómo mi generación tenía ideas más modernas. ¿Y de ahí pasaste a falsificar mi firma y planear encerrarme? No, negó rápidamente. Eso vino después, cuando mamá enfermó. Verte gastar todo el dinero en tratamientos que los médicos decían que no funcionarían. Aurelio empezó a decir que estabas arruinando el patrimonio familiar por sentimentalismo. Era mi esposa, Diego, tu madre. Lo sé. Su voz se quebró. Y parte de mí lo entendía. Pero otra parte, escuchaba a Aurelio, a Lucía, hablando de cómo todo se estaba perdiendo, de cómo pronto no quedaría nada. Y decidiste tomar control antes de que no quedara nada. Diego asintió avergonzado. Aurelio tenía un plan. Dijo que con su experiencia en negocios inmobiliarios, podríamos recuperar lo perdido en un par de años, que sería por el bien de todos. ¿También fue por mi bien la idea de encerrarme en una clínica psiquiátrica si no cooperaba? Su rostro mostró genuina sorpresa. ¿Qué? No, eso no. Yo nunca... Encontramos los folletos, Diego, con anotaciones de Lucía sobre tratamientos para pacientes no cooperativos. Diego palideció. Te juro que no sabía nada de eso. Lo del asilo, sí, pero jamás hablamos de una clínica psiquiátrica. Lo observé detenidamente, intentando discernir si mentía. Parecía sinceramente consternado. Nunca te preguntaste qué pasaría si yo me negaba a cooperar, si luchaba por lo que es mío. Aurelio dijo que no tendrías opción, que los documentos ya estaban procesados, que con sus contactos... Se detuvo, como si acabara de darse cuenta de algo. Fui un idiota, ¿verdad? Me dejé manipular por completo. No respondí. No era necesario. Lo que más me duele, continuó Diego, es pensar en mamá, en lo que diría si supiera lo que hice. Ella siempre creyó en ti, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Hasta el final, hablaba de lo orgullosa que estaba del hombre en que te habías convertido. Diego comenzó a llorar, sin intentar ocultarlo. Lo siento tanto, papá. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Traicioné todo lo que ustedes me enseñaron, todo lo que representaban. Lo miré, este hombre roto que era mi hijo, y sentí una mezcla de compasión y tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El fiscal me ha preguntado si quiero proceder con los cargos contra ti, dije después de un largo silencio. Diego levantó la mirada, sorprendido. ¿Puedes decidir sobre eso? Sobre algunos cargos, sí. La falsificación seguirá su curso legal independientemente, pero puedo influir en lo referente al intento de apropiación indebida. Entiendo, dijo volviendo a bajar la mirada. Sea cual sea tu decisión, la aceptaré. Me lo merezco. ¿Qué hay de Lucía? ¿Sabías que ella y su madre estaban dispuestas a llegar tan lejos? Diego negó con la cabeza. Siempre supe que Lucía era ambiciosa, que le importaba el estatus, el dinero, pero no pensé que pudiera ser tan... Buscó la palabra adecuada. Calculadora. ¿La amas? La pregunta pareció sorprenderlo. Creía que sí. Ahora no lo sé. Todo ha sido tan confuso. Desde que los Mendoza entraron en nuestras vidas, todo cambió. Me deslumbré con su estilo de vida, con sus conexiones, con la forma en que parecían conseguir todo lo que querían. A costa de otros, añadí. Sí, admitió. A costa de otros, de ti. La conversación se detuvo. Habíamos dicho lo esencial. Diego esperaba mi veredicto, mi decisión sobre su futuro. Necesito más tiempo para decidir, dije finalmente. La audiencia final es pasado mañana. Diego asintió. Gracias por escucharme, papá. Sé que no tenías por qué hacerlo. Me levanté, dando por terminada la visita. Eres mi hijo, Diego. A pesar de todo, salí del centro de detención con sentimientos encontrados. La conversación con Diego había sido dolorosa pero necesaria. Ahora tenía una decisión crucial que tomar, una que definiría no solo el futuro de mi hijo, sino también el mío. Roberto me esperaba en su auto. ¿Cómo fue? Difícil, respondí, pero esclarecedor. ¿Has decidido qué harás respecto a los cargos? Aún no. Necesito pensar. Roberto respetó mi silencio durante el trayecto de regreso. Al llegar a casa, me invitó a cenar al día siguiente para discutir estrategias para la audiencia final.
Acepté, agradecido por tener a alguien de confianza a mi lado en estos momentos. Esa noche, solo en la casa llena de recuerdos, pensé en Carmen, en lo que ella hubiera hecho en mi lugar. Siempre fue más compasiva que yo, más dispuesta a perdonar. ¿Pero habría perdonado algo así? ¿Una traición tan profunda de nuestro único hijo? Subí al dormitorio que compartimos durante décadas y abrí su armario. Su ropa aún conservaba su aroma, ese perfume suave que tanto me gustaba. Tomé una de sus blusas y la sostuve contra mi rostro, permitiéndome llorar por primera vez desde el funeral. Lloré por su ausencia, por la traición de Diego, por todo lo perdido. Entre sus cosas, encontré una pequeña caja que no había visto antes. Dentro había cartas, fotografías y un diario. Nunca había leído sus escritos personales, respetando su privacidad, pero algo me impulsó a abrir el diario. Las últimas entradas databan de pocas semanas antes de su muerte. Miguel sigue buscando tratamientos, había escrito. No tiene sentido gastar más, pero no puedo decírselo. Necesita creer que luchamos hasta el final. Lo que me preocupa es Diego. Cada vez que viene, parece distante, como si ya estuviera pensando en lo que vendrá después. Los Mendoza lo han cambiado. Ya no veo en él al niño que criamos. Espero equivocarme. Carmen lo había notado. Había visto el cambio en nuestro hijo antes que yo. Unas páginas más adelante, encontré algo que me dejó sin aliento. Hoy Diego vino con Aurelio. Querían que firmara unos documentos sobre la casa, algo sobre proteger el patrimonio familiar. Me negué. Les dije que todo estaba en orden, que Miguel sabría qué hacer. No me gustó la mirada que intercambiaron. Tengo miedo de lo que puedan estar planeando. Si pudiera hablar con Miguel, pero está tan enfocado en salvarme que no ve lo que ocurre a su alrededor. Tengo que protegerlo, de alguna manera. Seguí leyendo, con el corazón acelerado. La última entrada, escrita apenas 3 días antes de su muerte, era breve pero contundente. Le he pedido a María que vigile los movimientos de Diego y los Mendoza en la oficina. Es la única en quien confío. Le he dicho que si algo me pasa, debe estar atenta a cualquier movimiento sospechoso y advertir a Miguel. Espero estar equivocada. Espero que nuestro hijo no sea capaz de traicionar así a su padre. Pero si estoy en lo cierto, Miguel necesitará ayuda, y yo ya no podré dársela. Cerré el diario, abrumado. Carmen lo había sabido. Había intentado protegerme incluso en sus últimos días, y María había cumplido su promesa, advirtiéndome cuando vio movimientos sospechosos. La mañana de la audiencia final amaneció gris y fría. Me vestí con cuidado, como quien se prepara para una batalla importante. En cierto modo, lo era. Una batalla por la justicia, por la dignidad, por el futuro. Roberto pasó a recogerme temprano. ¿Has tomado una decisión?, preguntó mientras conducía hacia el juzgado. Sí, respondí, con una calma que no sentía. Lo he decidido. Al llegar, el ambiente era tenso. Periodistas locales se agolpaban en la entrada, ávidos por capturar detalles de un caso que había captado la atención pública. El comerciante traicionado por su propia familia tras enterrar a su esposa. Dentro, la sala estaba casi llena. Reconocí a empleados de mis tiendas, vecinos, algunos amigos de Carmen. Todos habían venido a presenciar el desenlace de este drama familiar. Los acusados fueron traídos uno a uno. Primero Aurelio, luego doña Silvia, después Lucía y finalmente Diego. Todos tenían aspecto abatido, especialmente Aurelio, quien había perdido su porte altanero. La audiencia comenzó con formalidad. El fiscal presentó los cargos contra cada uno, detallando las evidencias acumuladas. Los documentos falsificados, la confesión del empleado del notario, la grabación de mi conversación con Lucía y doña Silvia, las amenazas veladas. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí todas las miradas sobre mí. Me puse de pie, mirando directamente al juez, un hombre de edad similar a la mía que escuchaba con atención. Su señoría, comencé. Hace apenas 2 semanas, enterré a mi esposa de 30 años. El mismo día, descubrí que mi único hijo y su familia política habían conspirado para despojarme de todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación. No solo eso, también planeaban encerrarme, primero en un asilo, y si me resistía, en una clínica psiquiátrica. Hice una pausa,
mirando brevemente a Diego, quien mantenía la cabeza gacha. Los hechos son claros, las evidencias contundentes. No hay duda de su culpabilidad. Sin embargo, después de mucha reflexión, he tomado una decisión respecto a mi hijo, Diego Herrera. La sala quedó en completo silencio. En lo que respecta a los cargos de apropiación indebida, no deseo proceder contra Diego. Es mi hijo, y a pesar de su traición, sigue siendo mi sangre. Mi esposa, Carmen, siempre creyó en la posibilidad de redención, en la capacidad de las personas para reconocer sus errores y enmendarse. Quiero honrar su memoria siendo clemente, al menos en esta parte. Murmuros sorprendidos recorrieron la sala. Diego levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, continué, esta clemencia no se extiende a los Mendoza. Las evidencias demuestran que ellos fueron los instigadores principales, manipulando a mi hijo y planeando acciones que iban mucho más allá del fraude patrimonial. Contra ellos, deseo que la ley actúe con todo su peso. El juez asintió, tomando nota de mi petición. Señor Herrera, su posición es clara y será considerada. Sin embargo, debo recordar que algunos cargos, como la falsificación documental, seguirán su curso independientemente de su deseo. Lo entiendo, su señoría. No pido impunidad, solo una consideración especial para mi hijo. La audiencia continuó con las declaraciones finales del fiscal y los abogados defensores. Finalmente, el juez se retiró a deliberar. Durante la espera, Roberto se mantuvo a mi lado, apoyándome en silencio. Diego me miraba ocasionalmente desde su lugar, con una expresión que mezclaba gratitud y vergüenza. Cuando el juez regresó, su sentencia fue clara. Aurelio Mendoza recibió 6 años de prisión por falsificación, fraude y conspiración. Doña Silvia y Lucía, 4 años cada una. Y Diego, 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 1, considerando mi petición de clemencia y su cooperación posterior con la investigación. Además, todos los documentos fraudulentos quedaron anulados y se me devolvió el control total de mis propiedades y negocios. El juez también emitió una orden de alejamiento, prohibiendo a los Mendoza cualquier contacto conmigo. Al salir de la sala, me sentía extrañamente ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. La justicia había prevalecido, y yo había honrado la memoria de Carmen siendo clemente con nuestro hijo, a pesar de todo. María me esperaba fuera. Don Miguel, ¿cómo está? Mejor, María. Gracias por tu lealtad, por cumplir la promesa que le hiciste a Carmen. María sonrió tristemente. Doña Carmen era una gran mujer. Solo hice lo que ella me pidió. Y te estaré eternamente agradecido por ello. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, no solo de mi patrimonio, sino también de mi vida. Con la ayuda de Roberto, reorganicé mis negocios, liquidé la hipoteca de la casa y establecí un fondo para becas universitarias en memoria de Carmen. Visité a Diego regularmente en la prisión. Nuestras conversaciones, al principio tensas y llenas de silencios incómodos, fueron volviéndose más francas con el tiempo. Hablamos de Carmen, de los errores cometidos, de las lecciones aprendidas. Le conté sobre el diario, sobre cómo su madre había notado los cambios en él y había intentado protegerme. Ella siempre fue más perceptiva que yo, admitió Diego en una de nuestras visitas. Debí escucharla cuando intentó advertirme sobre los Mendoza. Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es aprender de ellos. Después de 1 año, Diego obtuvo la libertad condicional, como estaba previsto. Le ofrecí un lugar donde quedarse mientras se reintegraba a la sociedad, pero decidió que era mejor mantener cierta distancia, al menos por un tiempo. Necesito reconstruir mi vida por mis propios medios, papá. Demostrarte que puedo ser el hombre que tú y mamá criaron. Respete su decisión, aunque le dejé claro que siempre tendría mi apoyo. Lucía solicitó el divorcio desde la prisión, algo que Diego aceptó sin resistencia. Los Mendoza, por su parte, perdieron mucho más que su libertad. Su reputación quedó destrozada, sus negocios se vinieron abajo, y las conexiones de las que tanto alardeaba Aurelio se esfumaron cuando se conoció la verdad sobre sus acciones. Hoy, 3 años después de aquellos días oscuros, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Sigo extrañando a Carmen cada día, pero el dolor agudo ha dado paso a un recuerdo dulce y reconfortante. He vendido la mayoría de mis negocios,
conservando solo la tienda original donde todo comenzó, ahora administrada por un sobrino de confianza. Diego trabaja en una fundación que ayuda a familias afectadas por el cáncer, un trabajo que encontró por sí mismo y que realiza con verdadera vocación. Nos reunimos una vez por semana para cenar, hablar, reconstruir lentamente nuestra relación. No es perfecta. Hay heridas que quizás nunca sanen completamente, pero es sincera. A veces, cuando estamos juntos, puedo ver destellos del niño que criamos Carmen y yo. Y sé que, de alguna manera, ella estaría orgullosa de ambos. De él por encontrar el camino de regreso a sus valores, y de mí por tener la fortaleza de perdonar sin olvidar. En cuanto a los Mendoza, he sabido que Aurelio enfermó gravemente en prisión. A pesar de todo lo ocurrido, envié a un médico de confianza para asegurarme de que recibiera atención adecuada. No por él, sino por mí mismo, por la persona que quiero ser. Esta experiencia me ha enseñado que la traición puede venir de donde menos lo esperas, incluso de tu propia sangre. Pero también me ha mostrado que la fortaleza interior, la dignidad y la capacidad de perdonar son herramientas poderosas contra la maldad. Como le digo a Diego cuando hablamos de aquellos días oscuros, la verdadera riqueza no está en las propiedades o el dinero, sino en vivir con integridad. Eso es algo que nadie puede quitarte, ni con firmas falsificadas ni con conspiraciones. Y en las noches, cuando miro la fotografía de Carmen en mi mesa de noche, siento que, de alguna manera, ella lo sabía todo el tiempo, que incluso en sus últimos días, seguía cuidando de mí, protegiéndome desde las sombras, como siempre lo hizo en vida. Esta es mi historia, una que nunca imaginé vivir. Pero si hay algo que he aprendido, es que la vida rara vez sigue los caminos que esperamos. Lo importante no son los golpes que recibimos, sino cómo nos levantamos después de ellos. Y con la memoria de Carmen como guía, seguiré adelante, un día a la vez. Porque al final, como ella solía decir, lo único que realmente nos pertenece es nuestra dignidad. Y eso, nadie podrá quitármelo jamás. Si mi historia te ha conmovido, por favor suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda que en la vida, como en mi caso, la dignidad es lo único que nadie puede arrebatarnos.